Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los dogmas más fascinantes y, la verdad, más debatidos del cristianismo, la maternidad divina de María. Y es que esta es una historia de fe, claro, pero también de herejía, y de una pregunta que terminó por definir la identidad misma de Jesús. La imagen que tenemos aquí es central para toda esta historia. Nos presenta a María, a quien los primeros cristianos llamaban con un término griego que es muy específico y poderoso, Theotokos. Literalmente significa la que dio a luz a Dios. A ver, vamos a darle una vuelta a esto. La pregunta que, de hecho, dividió al mundo cristiano en sus inicios, parece a simple vista una paradoja. ¿Cómo es que una mujer mortal puede ser la madre de Dios? Y ojo, esta pregunta no es para nada superficial, va directo al núcleo, al corazón de la fe. Y es que defender la maternidad divina de María nunca fue solamente sobre ella. En el fondo, de lo que se trataba era de defender la verdad sobre su Hijo, que Jesucristo es, en esencia, una persona divina. Y miren que esta creencia no es para nada una idea tardía. Vean esta cita. Es de Ignacio de Antioquía de por allá del año 110. O sea, desde los primerísimos tiempos del cristianismo, ya se entendía el rol centralísimo de María en el plan de Dios. Pero claro, como en toda gran historia, pues surgieron los desafíos. Vamos a entrarle ahora a las primeras herejías, esas corrientes de pensamiento que, al tratar de explicar quién era Cristo, casi fracturan la fe desde sus cimientos. Ahora, lo que es súper interesante aquí es ver cómo cada herejía atacaba la identidad de Jesús desde un ángulo distinto. El arrianismo, por ejemplo, decía que Jesús era solo un hombre, y punto. El docetismo, por otro lado, decía que solo parecía humano. Y los valentinianos, que veían lo material como algo negativo, proponían que el cuerpo de Jesús era celestial y que básicamente pasó a través de María, como si ella fuera un canal, pero no su verdadera madre. Lo que estaba en juego entonces no era un simple debate académico, para nada. La pregunta era existencial. Si Jesús no era de verdad Dios y de verdad hombre, ¿cómo podría un simple humano salvar a toda la humanidad? O al revés, ¿cómo podría un Dios tan lejano conectar con nuestra experiencia? Toda la base de la fe, la idea misma de la salvación, se venía abajo. Y todo este conflicto teológico nos lleva a un momento decisivo en la historia, el clímax de toda esta disputa. Vamos a ver cómo se llegó a una solución en el Concilio de Éfeso. A ver, repasemos la cronología. Durante el siglo IV, el término Theotokos se hizo súper popular, pero para el año 428, Nestorio, que era nada menos que el patriarca de Constantinopla, lo desafió públicamente. La reacción fue, como se imaginan, inmediata. El Papa Celestino I condena su doctrina en el 430, y para el 431 ya se estaba convocando el Concilio de Éfeso para zanjar el asunto de una vez por todas. Y esta cita ilustra perfectamente la lógica de la defensa. San Cirilo de Alejandría se lo planteó así de directo a Nestorio en una carta. Su argumento es de una simpleza brutal, ¿no creen? Si Jesús es Dios, ¿cómo no vamos a llamar Madre de Dios a quien lo trajo al mundo? Y así, en Éfeso, en el año 431, se llegó a una definición oficial. Pasemos a ver cuál fue el dogma que salió de este concilio y que, ha perdurado por siglos. En el corazón de todo este debate estaba esta palabra Theotokos, un término griego que significa portadora de Dios, o siendo más precisos, la que dio a luz a Dios. Esta fue la palabra clave que el concilio afirmó como una verdad de fe. Ok, ¿y cómo es posible esto? La lógica es fascinante. La Iglesia lo explicó así. Jesús es una sola persona divina, el Verbo, pero con dos naturalezas que no se pueden separar, una divina y una humana. Para entenderlo mejor, pensemos en una moneda. Tiene dos caras, ¿cierto? Pero es una sola moneda. Pues algo así pasa con Jesús. Es una sola persona con dos naturalezas. Esto nos lleva a dos verdades que son fundamentales. Primero, María es verdaderamente madre en el sentido más biológico. Y segundo, que es el punto clave de todo, es verdaderamente madre de Dios porque la persona que ella engendró es la segunda persona de la Trinidad. Porque, piénsenlo,
Una madre da a luz a una persona completa, no solo a una parte o a una de sus naturalezas. Pero la historia no termina ahí, ¿eh? Ligado a su maternidad divina, hay otro dogma que define su rol de una manera única, su virginidad perpetua. Esta doctrina, definida formalmente en el 649, tiene como 3 facetas que se apoyan entre sí. La creencia en su virginidad antes del parto, pues viene directo de los evangelios. Luego se afirma que fue virgen durante el parto, un milagro que se interpretó como una señal de que ese niño era de hecho Dios. Y finalmente, su virginidad después del parto, que simboliza su entrega total y perpetua a su misión. Ahora, es muy probable que surjan preguntas sobre algunos textos bíblicos. Por ejemplo, cuando la Biblia llama a Jesús primogénito, eso no significa que hubo más hijos. Era una designación legal de la época. Y cuando se habla de los hermanos de Jesús, hay que entender que el término semita hermanos se usaba de una forma mucho más amplia para incluir a parientes cercanos, como los primos. Pero, más allá de todo el debate literal, el significado más profundo de su virginidad es espiritual. No se trata de despreciar el matrimonio ni mucho menos, sino de presentarla como un símbolo muy poderoso de consagración total a Dios, de una entrega completa a su llamado. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si la virginidad de María es un símbolo de su entrega total, de su sí incondicional a una misión, ¿qué significa hoy para cualquiera de los otros esa idea de consagración total? ¿Qué significa entregarse por completo a una causa, a una fe o a un propósito? Es una buena pregunta para quedarse pensando.